política, inseguridad, corrupción, extractivismo. migración. Volemos ese cocodrilo con Alejandro Gutiérrez e Ignacio Alvarado. De pronto el sureste mexicano, más concretamente Chiapas, Yucatán, se ven envueltos en una violencia criminal que se atribuye a los cárteles de la droga, ¿no? Hay zonas bajo verdadera ocupación o asedio criminal, pero es algo que ya vimos en Tamaulipas, que hemos visto en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora. Y sin embargo, hay una coincidencia de este tipo de fenómenos criminales con una alta militarización, pues con la industria extractivista o con las megaestructuras. ¿Qué te parece? Pues es el tema de volemos este cocodrilo. Mira, yo creo que aquí en este tema se combinan los distintos actores que habitualmente se atribuye todo a un tema de violencia por el crimen organizado, por los llamados carteles de la droga, pero hay presencia de más grupos de interés. Y como lo hemos platicado en otras ocasiones, hay una coincidencia en el mapeo de la presencia de estos grupos, el incremento de la violencia con proyectos de extractivismo o zonas de riqueza que es extractivista. Entonces, el rollo es que el elemento que ahora cada vez, desde hace un tiempo, pero que cada vez vamos identificando más, siempre es la presencia de las Fuerzas Armadas. Hay una combinación ahí de intereses y desde los últimos sexenios lo que estamos viendo es cada vez una aplastante presencia, cada vez un aplastante dominio de los militares en este tema. Entonces, tú pues has cubierto en varias zonas, por ejemplo, el caso de Tamaulipas, de Nuevo León, que quizá fue uno de los primeros que se empezaron a identificar con esto por la cuenca de Burgos, ¿no? Con la extracción de gas y la presencia de los llamados Zetas, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, desde lo que me ha tocado reportear, a fines de los 90s, cuando el gobernador en Coahuila era Rogelio Montemayor, el Orduy, a la postre o inmediatamente después Claro. de separarse del cargo, se va como director de Pemex. Efectivamente. Es decir, en esos años finales que corresponden al sexenio de Ernesto Zedillo, hay una exploración de Halliburton, que es esta empresa enorme del mundo de los energéticos que está fundada o dirigida por ex jefes del Pentágono, es decir, aquellas altas jerarquías de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Y que tienen, junto con otras empresas del mismo perfil, pues esta injerencia en Oriente Medio, en donde se ha desplegado pues a mercenarios, a grupos paramilitares, bajo contratos millonarios que esencialmente están compuestos por militares de élite, ¿no? Bueno, gente de Halliburton rastrea, digamos, lo que son las extensiones de la cuenca que está en el sur de Texas, de Eagle Ford, que hasta ese entonces era la mayor reserva de gas de lutitas conocida en el mundo, y que se apostaba, el gas de lutitas, que se conoce como gas shale, que se apostaba como una de las fuentes que vendría a salvar o a garantizar la generación de energía, ¿no? Cuando, pues evidentemente hay una apuesta para generar energías más limpias y ir prescindiendo de pues el petróleo y del gas más comercial, ¿no? Pero bueno, el caso es que en 2004 yo me adentro en esos territorios de Tamaulipas, Nuevo León, con gente de Pemex Exploración,
Y mira, lo sabemos, lo sabes tú, Ujú. lo sé yo, no hay territorio en este país Sí, que no esté bajo vigilancia o ya sea de guardias privadas sí. o de elementos del ejército. En este caso, fuimos abordados por elementos del ejército. Un Ujú. poco después, una cuestión de un año o algo así, comienzan a suscitarse secuestros de alcaldes de estas pequeñas pueblos, De los de estos municipios, ayuntamientos sí, de exacto. alrededor. Y bueno, ¿cuál era la narrativa? Que comenzaba una guerra entre Cártel X versus Cártel Y siempre se atribuía, y había muchos trabajos televisados, a Zetas, ¿no? Ujú. Pero pues yo lo que hice como un ejercicio permanente durante algunos 3, 4 años fue ir justamente después de que salían esos noticias en televisión, en radio, en periódicos, y revisitando a la gente que salía en cámaras diciendo eso, pues te decían que eran o Claro. federales o militares, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que pues comienzo a hacer este tipo de trabajos ya zonificados, ya sea en Chihuahua, en Tamaulipas, norte de Veracruz, en fin. Y es así como viene una interconexión de líneas de tiempo y todo esto, porque es ahí justamente 2000, o un poco después, 2008, cuando estalla esta violencia suscitada por la presunta guerra contra el narco Guerra de contra Felipe el... Calderón, Ujú. que yo recuerdo que mi papá, que es periodista, él reportaba esta parte que se conoce como el Valle de Juárez, que no es más Sí, que 2 municipios que están desde Ciudad Juárez hasta el este, al este, sí. colindando con Ojinaga, que ya es casi la frontera con Coahuila. Coahuila, siempre bordeando el río Bravo, ¿sí? Ujú. Entonces, en aquella región había petróleo y había gas. Y es algo que se sabía desde los 70s, cuando los ejidatarios de aquella región pues comenzaban a tratar de reclamar su derecho pues a ciertas indemnizaciones, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, todo iba conectándose a partir de eso, ¿no? Y bueno, digo, en años recientes, personas como Don Marie Paley, que es una periodista y académica de Canadá, radicada en México desde hace bastante tiempo, eh, o periodistas como el italiano Federico Mastro Giovanni, pues han hecho este tipo de documentaciones que finalmente van moldeando una narrativa alterna a esta que nos habla de cárteles de la droga que subyugan al Estado mexicano, ¿no? Ujú. Entonces, tú acabas de ir a Culiacán. Ujú. Estamos hablando de septiembre de este año. Acabas de estar por allá y bueno, tú has visto esa correlación en una de las grandes cunas del narcotráfico en México, ¿no? Sí, No de la industria extractivista, sino de la correlación de fuerzas claro. con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Sí, efectivamente, digamos que en todo este entorno de la eh, detención o lo que haya sido del Mayo, hay una gran presencia ahorita militar, eh, entendida, digamos, públicamente como que van a combatir a los hijos del Chapo Guzmán. Pero que la otra lectura es en realidad que pues van a establecer los nuevos criterios o establecer el control del territorio frente a un movimiento de esas características, ¿no? O sea, porque a final de cuentas siempre el Estado ha tenido, en el pasado tuvo los llamados hombres negros, que eran o militares o gente de las áreas del espionaje, ¿no? De la policía política, que mantenían, digamos, una especie de control o de la PGR, ¿no? Pero yo creo que después del caso de García Luna, que es como un caso más o menos conocido, es cada vez más evidente que las Fuerzas Armadas son desde ahí surgen los tentáculos que tienen el control sobre
muchas de esas actividades, ¿no? O sea, de regular esas actividades. Entonces pasa eso allí. Ahorita es, digamos, un hecho actual. Pero hay estados, por ejemplo, también me viene a la cabeza el caso de, por ejemplo, Michoacán o Guerrero, ¿no? Exacto. Digamos, son dos estados con altas presencia de minas, de sectores Que se operan de manera ilegal. totalmente ilegal. Y entonces, digamos, estas atomizaciones que se han venido dando de grupos de uno, de otro, de presencia de los, en algún momento incluso de las famosas autodefensas pues que fueron construidas Claro. durante peñanetismo por el general Naranjo, que fue uno de los militares colombianos más renombrados, pero que también señalado por estar atrás de todo el proceso de paramilitarismo en Colombia, ¿no? Entonces, Exacto. este fenómeno de las autodefensas es una especie, digamos, de Una copia, réplica. una réplica de lo que pasó en Colombia. Y estas agrupaciones han evolucionado y ahora muchas de ellas están manteniendo control sobre muchas de estas zonas productivas, tanto de minerales como de frutos, ¿no? Y de madera, ¿no? Maderas finas. Del aguacate, Y de limón, por ejemplo. por ejemplo. Sí, es difícil, tratar de leer bajo otras perspectivas el fenómeno de la violencia criminal en un país como este, pues sobre todo porque hay toda una narrativa que se ha construido durante medio siglo, Sí. básicamente, ¿no? Y que lo mismo está en series de televisión, en películas, en novelas, en ensayos, en textos académicos y, por supuesto, en el periodismo. Claro. Pero cuando uno hace una revisión sobre cuáles han sido los métodos empleados por el lobby de los energéticos, que evidentemente, o del cual evidentemente los Estados Unidos son los más esmerados en ello, Uh-huh. bueno, pues podemos encontrar ejemplos en Oriente Medio, en África, desde luego en Brasil, en Colombia, lo hemos visto los años recientes en Argentina, en Ecuador, en fin, hay demasiados ejemplos que imposibilitan que continuemos observando el fenómeno del narco, entre comillas, pues como un ente aparte o como un poder que se gesta para rivalizar con las instituciones del Estado, en este caso al mexicano, cuando pues existen un montón de agujeros negros y cuando, si uno se pone ya ni siquiera riguroso o muy metódico, sino simple y sencillamente basta con superponer mapas para ver en dónde están surgiendo los cárteles de la droga, las disputas por la plaza, en fin, toda esta alegoría. Y el incremento de la violencia con todo. De frases que se suele acompañar de este fenómeno, pues para estar muy claros de cómo hay contextos que interesan no necesariamente por el mundillo de la droga o del tráfico de drogas, sino pues por una gestoría de empresas legales, que no por legales dejan de ser criminales, ¿no? Entonces, digo, con esto yo no estoy diciendo, y no estamos diciendo ninguno de los dos tampoco, que no existen grupos criminales, ¿sí? Sino que hay que observar los contextos pues, para tratar de comprender o tener un criterio mayor sobre los porqués suceden estas cosas y hacia dónde vamos. Estoy de acuerdo con eso. Y quizá habría que, por ejemplo, como lo haces, hacer hincapié también en el sentido de que efectivamente existen. Pero no se
no podemos hacer una lectura simplista a partir del discurso que se ha venido vendiendo tanto por autoridades, académicos, intelectuales y periodistas, y que todos los medios reproducen todo el tiempo. O sea, no es un tema de buenos y malos aquí, sino es un fenómeno en el que Es un tema de intereses. se van tejiendo cada vez más intereses y cada vez, incluso cada región tiene sus propias características. No es que estemos hablando de que todo es un solo patrón. O sea, No hay fórmulas efectivamente. que se van tropicalizando, Así digamos. es. Mira, por ejemplo, en este viaje a Sinaloa, uno de los datos que me llamó la atención es, por ejemplo, el grupo, digamos que tiene ahorita mayor peso aparentemente, está empezando a controlar todo el tema del agua en los distritos de riego, pero también en la región de Mazatlán, ¿no? Entonces, Sí. eso es interesante porque el agua es otro factor también Clave. de clave. Y ese mismo grupo, que es el grupo de los hijos de Guzmán Loera, y el grupo de Zambada estaban en una lucha encarnizada por el control en Sonora. Por un lado, por el tema del litio, como lo has referido tú en varias ocasiones, a partir de que se anuncia, ¿no?, durante el actual gobierno el anterior gobierno de López Obrador, y la llegada a la gubernatura coincidentemente de Alfonso Durazo, ¿no? Entonces, esa región coincidentemente también es una zona de una explotación ilegal, masiva y criminal de la totoaba, ¿no? Que es esta especie marítima que se vende de manera ilegal en el mercado negro en China por unos precios desorbitantes, ¿no? Entonces ellos tienen ese control, por ejemplo, de estos grupos. Pero hay otro elemento que también se empieza a dar y que tiene que ver con la construcción de las grandes obras que propuso el gobierno de López Obrador. Uno Exacto. es el Tren Maya y otro es el Transísmico, ¿no?, que cruza del Golfo al Pacífico. Y son dos obras claves, Nacho. Ahí empezamos a ver nuevamente presencia, control de las autoridades militares, presencia de grupos criminales. Y bueno, pues tenemos la fortuna de que vamos a tener hoy una buena entrevista, ¿no? Sí, claro. Y antes de pasar con Dawn Marie Paley, que va con quien vamos a hablar en esta emisión, justo porque ella se ha enfocado los años recientes a investigar justamente las razones y las consecuencias de el transísmico, por ejemplo, y el Tren Maya, ¿no? Pero fíjate, mencionas ahorita Sonora. Bueno, pues una de las asesoras de este corredor energético que está previsto en esa entidad, pues es Martha Jacobson, que fue embajadora de los Estados Unidos en México, uno de las principales figuras o de las figuras más próximas a la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, que murió en 2023, y que forman parte de esta camada de los Clinton, de los Obama, de los Biden, y desde luego de sujetos como George Soros, ¿no? Claro. Entonces, ahí también hay la construcción de unas vías ferroviarias que están a cargo de la Sedena, de las que no se habla ni en la mañanera ni en ningún otro lugar, y coincidentemente hay un fenómeno de alta violencia criminal atribuida a grupos dedicados al narcotráfico, pero es una violencia que se ceba en los municipios ocupados por los yaqui, que son los que están dando la última de las batallas en esa región
y en donde 70% de los homicidios tienen lugar, ¿no? Entonces, digo, para coincidencias, pues me Claro. parece demasiado. Y bueno, digo, si te parece, pues vamos a ver qué nos tiene que compartir Sí. Don Arranquémonos con Mari esa entrevista. Paley. Tenemos en la línea a Don Mari Paley, periodista académica canadiense radicada en México. Don, estamos hablando en este programa sobre violencia y extractivismo en México. Pero pues es un tema en el que se puede abarcar buena parte del mundo en donde existen recursos para explotar. Has escrito un libro que aborda el tema y también has realizado varias investigaciones al respecto. Pero, ¿cómo es esta línea? ¿Cómo la explicarías tú, esta línea entre la industria extractivista y los circuitos de violencia que se generan pues en este caso, en vastas regiones de México? Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Yo creo que la violencia y el extractivismo van de la mano desde los tiempos de la colonia. Y lo que encuentran las empresas extractivistas y más empresas también, yo diría. O sea, yo empecé trabajando mucho el extractivismo, pero creo que hoy se puede decir lo mismo de muchos ramos económicos, el turismo, la urbanización, ¿no? Los megaproyectos, como son hoy el Tren Maya, el corredor transísmico, etcétera. O sea, los que proponen estos grandes proyectos, los beneficiarios de estos grandes proyectos, han encontrado en la llamada guerra contra el narcotráfico como un nuevo pretexto para imponer violencia ya con nombre de cárteles de la droga, con nombre de sicarios, ya con otras palabras, pero pues creo que es un hecho que el extractivismo, que básicamente se entiende como por extractivismo un proceso que requiere despojo de los pueblos del lugar, de las gentes que viven alrededor de los proyectos. Y últimamente, ahorita me puse a revisar, o sea, yo creo que el primer caso de violencia como por la llamada guerra contra el narcotráfico y extractivismo que yo reporté en México fue en el 2009 y fue el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas por una mina de barita. Entonces, pues desde más o menos estas fechas se empieza a criminalizar las mismas comunidades usando el discurso del narcotráfico para imponer estos proyectos y megaproyectos. Sí, tú planteas que evidentemente esto viene desde la colonia, pero en la etapa, digamos, de la globalización, en la etapa neoliberal, no sé, da la impresión de que hay cada vez proyectos más ambiciosos y coincide mucho el mapeo de estas zonas de presencia de los llamados grupos del crimen organizado y estos recursos. ¿Tú lo ves así? ¿Hay ese empate entre los mapas de los grupos criminales, de ese tipo de intereses con las zonas de riqueza, por ejemplo, minerales? Sí, yo concuerdo con esa observación. Creo que va también a la mano con la militarización, o sea, se ve procesos de militarización muy fuerte en las mismas zonas. Estos son los procesos que suelen ser lo que dispara los procesos de grupos paramilitares, que comúnmente se llama cárteles de la droga. Y más de nuevo, como que cuando empecé a trabajar, trabajaba mucho las empresas mineras, ¿no? Pues siendo canadiense, muchas de esas empresas son canadienses. Entonces, antes yo trabajaba mucho en medios canadienses y para vender mis historias, pues tenía que venderles este ángulo. Pero yo creo que hoy en día, pues sigue siendo un gran problema las empresas extractivistas canadienses,
pero también en lugar de decir, digamos, territorios ricos en recursos naturales, quizá pensar también territorios estratégicos. Nacho ha trabajado mucho la zona fronteriza, el Valle de Juárez, etcétera. O sea, entender eso como una zona estratégica por otras razones, quizá no estrictamente extractivistas, también con procesos de militarización y supuestamente de crimen organizado, ¿no? De paramilitarismo, llevando a procesos de despojo, de forzar personas defensoras, activistas, comunitarias de salir del territorio, buscando sobrevivencia, ¿no? Muchas veces después de actos de violencia, para poder luego imponer estos proyectos. El tipo de violencia que se está viendo en el sureste mexicano, Chiapas, Yucatán, esa región que apunta hacia un crecimiento explosivo con el tren, con el transísmico, con el Tren Maya, es algo que ya vimos justamente norte de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, y que se está viendo también recientemente en Sonora, después de que se anuncia este hub energético en el gobierno de Alfonso Durazo. Pero, como bien apuntas, siempre hay presencia militar, siempre hay una militarización de la seguridad pública. Pero, ¿cuál es el vínculo que has encontrado en tu trabajo entre esta conexión entre transnacionales, gobiernos extranjeros, o más concretamente el de los Estados Unidos, la forma en que opera o en que reciben, por llamarlo de esta manera, estos proyectos, los gobiernos como el de México, y cómo esto se traslada a piso? Es decir, ¿cómo opera esta red desde tu perspectiva? O este sistema. Pues yo creo que el sureste sale un poquito del molde que se ha establecido en los últimos años, y eso por una razón en particular, que es que las Fuerzas Armadas ya no son meramente agentes de seguridad pública, entre comillas, o de seguridad nacional, sino ellos son los proponentes de los megaproyectos, los dueños de los megaproyectos, los que van a operar a largo plazo los mismos proyectos, ¿no? El Tren Maya y el Corredor Transísmico. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental en los últimos 2 años ha documentado que las zonas de mayor hostigamiento y violencia hacia personas defensoras en México son de las comunidades alrededor del Tren Maya y del Corredor Transísmico. Estos proyectos están completamente en manos de la Sedena en el caso del Tren Maya y de la CEMAR en el caso del Corredor Transísmico. El que va a ser el siguiente secretario de la Marina, él ha dicho que hay más de 3,000 marinas desplegadas en la zona del Istmo. La zona del Istmo es una cosita, o sea, creo que son 2,200 kilómetros, o sea, realmente es una zona muy pequeña con un montón ya de fuerzas de la Marina, aparte de la Guardia Nacional, de las fuerzas estatales, o sea, cualquier grupo criminal queda muy chiquito a comparación de esos grupos del Estado, principalmente en ese caso de la CEMAR. Y las personas de las comunidades reportan, de hecho hoy en la mañana tuvieron una conferencia de prensa, hostigamiento permanente por parte de las Fuerzas Armadas, no pueden tener sus reuniones, sus asambleas, sus juntas en paz, no pueden tomar las medidas que siempre han tomado para exigir sus derechos, como bloquear una carretera. Si no están directamente ya siendo hostigadas y despojadas por la mayor Fuerza Armada de México, ¿no? O digamos, de las más potentes, y pasa muy similar en la península de Yucatán. Ahí no hay como cuestión de que aquí el problema viene siendo los cárteles y luego llega al Estado. No, las Fuerzas Armadas llegan a imponer los megaproyectos directamente y se está generando una violencia muy, muy fuerte como respuesta. Digo, no como respuesta, perdón, se está generando una violencia muy fuerte como respuesta a los intentos comunitarios de frenar de cualquier forma, de proteger su territorio, ¿no? Sí, quizá estos dos proyectos de los que refieres, el Tren Maya y el Transísmico, quizás son los que reflejan más la
la presencia inicial de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del Estado, ¿no? En ese control como en el control y después las otras fuerzas que pudieran ser criminales propiamente, ¿no? Pero digamos que la violencia ya se está presentando. Sí, y pues sí se habla de grupos criminales en las dos zonas, pero no puede que existen de forma autónoma estos grupos criminales. Estas zonas están controladas o están bajo el mando de la CEMAR. O sea, el CEMAR manda en el Istmo de Tehuantepec y la Sedena en la península de Yucatán. Entonces, cualquier actividad que haya de grupos criminales está bajo su vigilancia. A partir del trabajo que has hecho los últimos años, ¿qué escenarios pueden preverse en el sureste a partir de estos dos megaproyectos y el concierto criminal que ahí sucede? ¿Qué escenarios futuros hay en la región? Sí, ¿qué puedes ver? ¿Una mayor violencia? Es decir, ¿cuál es la experiencia que dejan regiones como Colombia, que has estado allí? Yo sí he trabajado bastante, pues estuve en el Istmo en mayo. Esa experiencia la traigo bastante fresca. La península no he ido desde antes de la pandemia, pero están queriendo proyectar la frontera Estados Unidos-México, particularmente en la zona del Istmo, ¿no? Como un punto de control estratégico donde básicamente el megaproyecto armado del tren transísmico y los 8 parques industriales que van a construirse ahí, va a servir como una logística para facilitar el traspaso de mercancía de Atlántico a Pacífico, a la vez que sirva como una cortina. Y eso viene en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero la forma de hacer esa cortina es a través de la militarización. ¿Qué sabemos de la militarización cuando se mezcla y cuando se desarrolla en zonas de muchísima vulnerabilidad, más con personas migrantes, en situaciones muy adversas, pues que genera violencia extrema, que no es una solución, no es humanitaria, no es algo que vaya a ayudar a las personas migrantes o dar más seguridad, sino que sí, pues a la larga lo más probable es que vaya a generar más violencia. Sí, precisamente te iba yo a preguntar, en el sentido de en este caso el cambio de gobierno no garantiza que vaya a haber ningún matiz, ¿no? Sino que podría mostrar un crecimiento de este fenómeno de violencia. Pues yo creo que el nombramiento del siguiente secretario de la Marina, que antes era o ahora es, digamos, el encargado del corredor transísmico, nos muestra que esta obra va a seguir siendo prioridad del gobierno mexicano y más prioridad de las mismas Fuerzas Armadas de la Marina. Entonces yo creo que no queda mucha posibilidad que haya ahí algún cambio de plan, digamos, en estos megaproyectos que están avanzando ya en el sureste. Dan, muchas gracias. Seguramente no será la primera vez que hablemos en Volemos este cocodrilo, así que gracias. Volemos este crocodrilo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye.